Gracias nuevamente con la segunda parte del programa de Conocimientos TV. Anteriormente hablamos sobre la constitución de la personería jurídica de una entidad religiosa llamada Iglesia Evangélica específicamente, y dentro de ellos hablamos sobre cómo se constituye, qué requisitos se debe de tener, y obviamente que se contraen deberes y obligaciones o derechos y obligaciones. Dentro de las obligaciones que también queremos mencionar y en esta segunda fase del programa es que debemos de cumplir con inscribirnos ante la administración tributaria. Después de poder haber obtenido nuestra personería jurídica asignado del Ministerio de Gobernación, ya con nuestro documento en mano, ya legalmente constituido, esos documentos se deben de tomar para poder cumplir con la segunda parte, que sería el poder inscribirse ante la administración tributaria. La administración tributaria, ¿cuál es el objetivo de poderlo hacer y de poder tener que llegar a esa entidad también a inscribirse? Vamos a verlos, por qué se hace, a qué está obligado y qué derechos va a obtener. Y en toda esta fase vamos a estar hablando de eso. Les hacemos ya en forma interrogante, lo que usted también puede enviarnos comentarios y preguntas a esta parte del programa de lo que son derechos y obligaciones ante la administración tributaria. Y tenemos el auxilio del licenciado siempre Orlando Pineda. Gracias por estar aquí nuevamente y seguimos conversando, ¿verdad?, de lo que es esto, que son las entidades religiosas. Sí, licenciado, eso estábamos hablando. Ahora me toca a mí preguntar un poco más porque entonces, licenciado, ¿y por qué se debe inscribir ante la SAT, la entidad? Ok, muy buena pregunta. La SAT es el ente que pues constitucionalmente está asignada para poder abarcar todas las entidades que están debidamente constituidas, dígase entidades civiles y mercantiles. Entonces ella tiene la obligación de solicitar que se inscriba ante ella, porque uno de los requisitos que tienen que hacer es que SAT les asigna un número de identificación tributaria conocido como NIT. Este NIT, ¿para qué nos va a servir? Este NIT, obviamente, la entidad religiosa va a contar con ese número para poder pedir facturas, porque efectivamente ella va a necesitar que todas las contrataciones de servicios y compra de bienes va a requerir que le emitan una factura a nombre de la entidad, y eso va a ser necesario el poder contar con un NIT para poder, dicho sea de paso, muchos dicen, deme el número de NIT, y está incorrecto porque es un término que ya de antemano se conoce como el número de identificación tributaria. Entonces simplemente es NIT. El NIT, vamos a hablar en ese programa como NIT. Entonces es por esa razón, y obviamente también por obligación legal se debe de inscribirse, pero una de las cosas iniciales es que ella asigna un NIT para poder tener el derecho de pedir facturas ya con ese número que los va a identificar, y también para cualquier otro requisito, eso se los van a pedir necesariamente, licenciado. Esto me lleva a preguntarte, Lic, de por qué es necesario contratar un contador en esta entidad. Ok, una de las cosas que hay que considerar cuando nosotros ya está legalmente constituida esta entidad, es que debe de cumplir con llevar una contabilidad completa. Eso quiere decir que debe de estar asignado. De hecho, en el momento que se está afiliando a la administración tributaria, le va a pedir como requisito que un contador lo acompañe y que el contador sea el que esté quedándose como responsable de llevar los registros contables de esta entidad. Por eso la necesidad de contratar un perito contador para poder contar con el auxilio de él, para poder llevar los registros contables, que eso también va a ser una de las obligaciones que adquiere la entidad religiosa al momento que ya está constituida legalmente y cuando se esté inscribiendo ante SAT. Ese es uno de los aspectos más importantes que hay que considerar, porque es que se debe de contratar a un colega de estos. Sí, un contador, ¿verdad, Lic? Para tener el orden. Tanto yo mencionaba que
era indispensable el abogado para constituir la entidad. También es indispensable el contador para llevar el orden. Aparte de eso, licenciado, se debe inscribirse ante la SAT y luego solicitar la exención del ISR y el IVA, ya que estas entidades no declaran. Es correcto, solo para poder hablar con un poco de tecnicismo con respecto a esto es cuando las entidades que por investidura constitucional son exentas, ellas se tienen que inscribir y se tienen que afiliar a esos regímenes del impuesto, dígase el impuesto sobre la renta y la parte del IVA. Solo hay que hacer mención que en la parte del IVA, que es el impuesto al valor agregado, estas entidades son afectas y deben de pagar el 12% del impuesto. Quiero dejar bien claro esto porque muchos dicen, es que son las iglesias no pagan impuestos. No, yo creo que están mal asesorados y no han leído lo que dice la ley del IVA. Entonces, deben de considerar que la iglesia como tal es un contribuyente que paga el impuesto y que se vuelve un contribuyente toda vez que lo paga. Simple y sencillamente se vuelve un consumidor final porque no declara. Eso es no como cualquier otra entidad mercantil que mes a mes hace su declaración, prepara su libro de compras y ventas y lo declara. Esa es la parte que no va a hacer, pero de pagar el impuesto como tal lo debe de realizar y lo debe de pues, llevar dentro de sus registros contables que hablamos. Ese es del lado del impuesto al valor agregado. Del lado del impuesto sobre la renta, la ley sí es bien clara y menciona que estas entidades, porque como no son lucrativas ni persiguen el fin lucrativo, entonces estas entidades deben de solicitar que se les acoja como una entidad exenta. Cuando se habla de una entidad exenta, ellas deben de requerir una resolución para que ellos puedan abrigarse a ese amparo, que son exentas del impuesto al valor. Del impuesto sobre la renta, perdón, ya que ellas tampoco van a tener la obligación de presentar ni mensual ni trimestralmente una declaración de impuestos sobre la renta, pero sí por mero formalismo lo debe de realizar. Al final del ejercicio debe hacer una declaración jurada anual, que es puramente para poder cumplir un requisito meramente formal ante la administración tributaria, pero vamos a hacer una pausa para luego seguir conversando con los derechos y obligaciones ante la administración tributaria de las entidades religiosas. Gracias. Nuevamente estamos en Conocimientos TV y seguimos conversando con el licenciado Rolando Pineda acerca de los derechos y obligaciones de las entidades religiosas ante la administración tributaria, ya que ya habíamos conversado con cómo se crea una personalidad jurídica y luego que cuando nace la personalidad jurídica obviamente nacen deberes y obligaciones y estamos en la fase de qué obligaciones tiene ante la administración tributaria. Pero en nuestros medios han ingresado al WhatsApp, a las redes sociales, una aportación. Me parece que tú querías mencionar el comentario que nos acaban de ingresar. Sí, realmente la exención aparece en el artículo 37, en su párrafo 3. Dice, los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinados al culto, a la educación y a la asistencia social gozan de exención de impuestos, arbitrios y contribuciones. Estoy totalmente de acuerdo y ahí hace referencia a qué es donde está mencionando la exención del pago del impuesto, que se refiere a bienes inmuebles que van directamente relacionados con su actividad de culto. Entonces estas totalmente están exentas del impuesto. Eso no quiere decir que ahí no menciona los demás impuestos, sino que solo simplemente hace mención de los arbitrios y el otro que tú mencionabas. Entonces, para poder tener claro en este aspecto que, aunque ese es un artículo constitucional, deja ver específicamente cuál es la exención en la que se refiere
y no en sí de las leyes que son ordinarias y que son específicas, las que estamos mencionando, como es la ley del IVA y la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad, licenciado? Vale mencionar de que esto es para las iglesias que estén totalmente constituidas. No es una iglesia que no tenga su constitución, no puede ejercer este derecho. Totalmente. Tiene que estar constituida para poder ejercerlo, y no solo estar constituida, sino lo tiene que solicitar para que le den la excepción. Tienen que llegar a revisar el bien inmueble si realmente está destinado para lo que está solicitando la exención. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que queremos también hacer ver, y tal vez una de las preguntas y dudas que salen es si podemos, la entidad religiosa como tal también puede realizar una actividad mercantil. Pues en algunos casos vemos que en las iglesias pues hay una actividad de cafetería, hay una actividad de librería y hay otras actividades que son en torno a ella. Estas actividades por su naturaleza caen dentro del marco de una actividad mercantil, por consiguiente estas están afectadas al impuesto. Cuando hablamos del impuesto es totalmente lo que en sí representa la tributación, porque ahí ya no se está haciendo una actividad sin fines de lucro, sino que esta ya sería obviamente con alguna búsqueda de margen de ganancia, y eso la ley lo enmarcaría como una actividad afecta, que sería una actividad mercantil, y necesariamente tendría que inscribirse bajo esa división de una actividad mercantil, y esa debe ser facturada en su momento. Por lo que queremos recomendar que deben de consultar con su contador o con su asesor qué clase de cosas pueden y no pueden hacer, qué cosas los puede clasificar a ustedes como una actividad ya afecta al impuesto, y cosas que pueden perjudicarlos. Puede ser que solo se haya hecho una sola vez, pero eso ya los implica que deberían de acogerse al régimen de actividades mercantiles. Por lo que la recomendación nuestra es que puedan siempre ver el objeto social de la entidad, y en esa fase poder ver qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿verdad, licenciado? Para no verse afectados, ¿verdad? Sí, ya que es una entidad no lucrativa lo que nos estamos refiriendo de la constitución de iglesias evangélicas, pues eso en su constitución pues es no lucrativa totalmente. Es totalmente de acuerdo, y queremos también aprovechar en esta parte donde nos ingresa una pregunta más y nos hace mención de entonces qué documentos son los únicos que deben de emitir las entidades religiosas. En este sentido, queremos mencionar que el único documento que debe de previamente también estar autorizado por la Administración Tributaria son los recibos de donaciones. Las entidades viven y exclusivamente de las donaciones, entre paréntesis, tal vez en el léxico se conocen como diezmos y ofrendas, ¿verdad, licenciado? Pero el tecnicismo legal y como lo tipifica la ley del impuesto sobre la renta es donaciones. Esto es para poder tener el soporte adecuado de poder recibir esas donaciones, únicamente va a ser por medio del recibo de donaciones. Al momento que una persona les está entregando una donación o les está aportando a la entidad, deben de emitirles un recibo, obviamente con la resolución emitida por la Administración Tributaria, y ese va a ser tanto el respaldo para la entidad religiosa quien recibe la donación, y como la persona que dio, porque la persona que dio va a necesitar un documento en la cual a él le va a beneficiar del lado de él, porque a él le va a ser deducible del impuesto sobre la renta las donaciones que pueda dar a entidades exentas. Queremos hacer mención de eso porque sabemos que muchas veces pues pueden haber confusiones, simple y sencillamente a alguien se le puede ocurrir, bueno, hagamos un tiraje de recibo nada más y empezar a dar, y eso no se puede porque no tiene ningún respaldo legal ni una resolución, ¿verdad, licenciado? Un documento como tal, simple y sencillamente emitirlo por emitir no causa ningún efecto legal, ¿verdad, licenciado? Exacto. Entonces hay que considerar esos aspectos que deben de ser únicamente la entidad que está permitida para poderles otorgar una resolución donde ustedes puedan poder emitirla, es la Administración Tributaria, que son los
recibo donaciones. Pero nos están ingresando más preguntas y aquí hay otra más que nos dicen acá, ¿qué otras obligaciones deben de hacer o realizar en el momento que se están inscribiendo ante la administración tributaria? Pues una de las cosas que hay que considerar, y eso también lo va a ver su contador, el que usted contrate, es que deben de contar con lo que es una agencia virtual. La agencia virtual es la que SAT está poniendo a disposición de los contribuyentes para poder evitar incluso, pues obviamente, el asistir físicamente a las instalaciones, y que también ha sido típico en estos días, y que lo que hace la agencia virtual es permitirles que ustedes desde su computadora pueden consultar su estatus, si quieren hacer alguna gestión, lo pueden realizar ahí, y eso les va a facilitar mucho. Eso es una de las cosas que también deben de considerar, que deben de solicitar ante la administración tributaria, para que sus actividades y su funcionamiento sea pues más fácil y sea más simple, de forma en línea, para que ustedes puedan no ir a una agencia, ni su contador ni su representante legal, sino que desde la comunidad de su casa pueden estar haciendo esa gestión. Vamos a ir a una pausa y cuando volvamos vamos a seguir hablando también pues, de sus derechos y obligaciones ante la administración tributaria de las entidades religiosas. Gracias nuevamente, de vuelta en Conocimientos TV. Es un privilegio para nosotros el poder llegar hasta sus hogares, su oficina o donde quiera que nos esté viendo, y estamos conversando para poder aportar información que les pueda ser útil para desarrollar sus actividades en la entidad que usted representa. Pero me parece que han ingresado una pregunta más, Orlando, y quisiera que la compartieras. Sí, debe contar con una cuenta bancaria la institución. Por supuesto, esa es una de las cosas que hay que considerar, que toda vez que ya tiene la personería jurídica y tiene una razón social, ya con eso ya puede dirigirse a una entidad financiera y puede ya poder abrir una cuenta bancaria y poder empezar a tener manejar todas sus finanzas dentro de una cuenta bancaria, porque obviamente van a tener que contar con eso como requisito para poder llevar la contabilidad, como bien lo mencionamos anteriormente, una contabilidad completa de ingresos y egresos. Dentro de eso quiero hacer un paréntesis y tal vez retomar un poquito unos cuestionamientos que nos han estado ingresando. Quiero mencionar de la ley del IVA, en el artículo número 7 de las exenciones generales, quiero mencionar en el numeral 9 dice: los aportes, donaciones a asociaciones, fundaciones e instituciones educativas, culturales, de asistencia o de servicio social, y las religiosas no lucrativas constituidas legalmente y debidamente registradas como tales son exentas. Eso quiere decir que todos estos ingresos que perciban no están afectos a ningún impuesto. Por ahí nos llegó una pregunta donde decían que sí, pero aquí esta ley todavía está vigente y hasta el día de hoy no están afectos. Todo lo que son donaciones para las iglesias no están afectos al impuesto como tal. Eso es como parte de lo que queremos mencionar, debido a que tú me mencionabas si tienen que dar alguna cuenta bancaria, efectivamente, y eso que ingresa ahí, que está en nombre de esa entidad no lucrativa, que es una entidad religiosa, no está afecto a ningún impuesto, licenciado. Ok. Licenciado, si la entidad cuenta con más de 3 empleados, ¿debe solicitar afiliarse al Seguro Social? Es correcto, esa es una normativa que el Seguro Social pide, que cualquier entidad con ese número de empleados debe cumplir con este requisito. Ellos van a tener derecho al Seguro Social. Tal vez no van a tener derecho a la parte recreativa, que es el ITRA, porque pues hay una normativa ahí que les limita a las entidades religiosas no tener eso, pero sí tener el derecho de poder tener el Seguro Social, y es efectivamente que deben de cumplir con esos requisitos, el inscribirse también ante el Seguro Social, licenciado.
Ok. Sí, si cuenta, lógicamente, si cuenta con más de 3 trabajadores, debe afiliarse al Seguro Social. Lo que bien decías de el IRTRA, no. No, no, ellos no pueden, ya que esa normativa en producción vamos a poner el artículo donde hacemos referencia sobre que no, estas no tienen pues no tienen el derecho de poder gozar con la reacción, la parte recreativa que corresponde a una entidad mercantil, como regularmente se conoce, sino que solamente al Seguro Social. Pero me parece que también hay otra pregunta y dice, si las iglesias están obligadas a poder pagar algún tipo de impuesto, ya lo dejamos claro, pero queremos hacer un resumen para ir ya terminando en este bloque. Obviamente el impuesto al valor agregado lo paga porque esta entidad al momento de que si contrata una persona para poder realizar alguna actividad, tal vez alguna reparación eléctrica, debe decirle a la persona que le dé su factura y esa factura va a tener un cargo del 12%, lo va a pagar, definitivamente lo va a pagar. Si esta entidad de repente mañana compra un equipo de audio o compra un equipo de video, ese equipo o esos equipos están afectos al impuesto al valor agregado, eso paga un impuesto inmediato. Ese es el único impuesto que pagaría y no tendría ninguno otro más que ese, pero el IVA estamos hablando de un 12%, eso ya es bastante. Y también la parte que también queremos mencionar que debería de pagar, que también es otra cosa, que es un tipo de impuesto que es el Seguro Social, que es lo que mencionábamos, Rolando, eso también lo debería pagar. Y lo único que haríamos fuera es la parte del impuesto sobre la renta, por lo que ya explicamos que definitivamente son entidades que por su naturaleza no tienen una actividad de lucro, sino que puramente son exentos del rubro ese que ellos manejan como un tal vez ingreso por donaciones y que eso les sirve para su funcionamiento y la operación, actividad diaria. Eso es lo que hemos querido compartir y queremos hacer ya un resumen de lo que ha sido este programa, o la parte de la legalidad que habló el licenciado Rolando Pineda, de lo que es la constitución de la personería jurídica y consecuentemente también la parte de la obligación ante la administración tributaria. Pareciera un poco enredado, pareciera ser un poco difícil, pero no para nada lo es, sino que todo lo contrario, pensamos y hemos concluido que es más beneficioso el poder estar constituido legalmente, trae más beneficio, es una parte de la ordenanza y pues hay muchos ejemplos a seguir en la cual sabemos de que se ha cumplido. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y yo creo que se marcaría esa parte ahí, cumplir con la legalidad terrenal, y pues eso también ya dice mucho de una entidad. No sé si tú quieres aportar realmente, algo. Pues ahí sí que como consejo realmente tenemos que poner en orden lo que es nuestra entidad religiosa, nuestra entidad evangélica, tenemos que ponerla en orden, ya que como hemos visto en estos 2 programas, pues tenemos tanto como obligaciones, también tenemos beneficios, y uno de los beneficios que estuvimos viendo que aparece, lo quiero volver a recalcar, que es sobre los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinadas a cultos. Usted ya debidamente inscrito puede solicitar esa exención para tener ese beneficio. Claro, totalmente, y hay un ahorro ahí significativo en el pago de lo que es el impuesto único sobre inmuebles, ¿verdad? Eso sería exento, e incluso estaría exento de la compra-venta que si se pudiera hacer a futuro, porque ya esté debidamente constituido, también es aprovechar esas figuras. Queremos concluir haciendo énfasis y haciendo mención que lo que queremos es aportar y que queremos es no señalar, sino que lejos de eso es crear una conciencia de poder aceptar la legalidad y poderse constituir legalmente, y de hecho muchos ya están haciendo el ejercicio práctico, ya lo están haciendo en la práctica. Solo es ese último paso que hay que dar, que es constituirse legalmente. Ahí hay bastantes colegas que están en la disposición de poderlo hacer, y no sería un gasto sino una inversión para que usted pueda hacerlo y debidamente
eso conlleva también sus derechos y obligaciones. Para nosotros ha sido un gusto y un privilegio de poderles compartir ese momento de Conocimientos TV. Esperamos seguir conversando con usted. Dios le bendiga.